ser. El libro que vamos a presentar ahora es un libro que creo que no existe en el tema jurídico acerca del derecho internacional e interamericano del trabajo. Este libro que tiene aquí, que acaba de ser publicado por la editorial contiene una serie de temas que a todo el mundo lo debería poder enfocar porque se trata de un tema de derecho internacional e interamericano de derecho del trabajo. Este libro contiene dos antecedentes que son de primerísima línea, no nada más por el tema, sino porque hay un punto crucial ahora con la reforma en materia de justicia en este país, y el punto crucial que me interesa comentar es saber en realidad cuánto hemos avanzado a 4 años, casi 5 años, del tema de la reforma en materia laboral. La materia laboral, que forma parte del derecho social, pues es un tema complejo, y por eso, citando a Albert Einstein, les diré que importan más las preguntas correctas que sus posibles respuestas. En ese sentido, yo les pregunto, ¿cuánto hemos avanzado en materia laboral? Ya tras la casi desaparición de las controladas juntas de conciliación y arbitraje, tanto federal como locales. Y además, con esta reforma que se ha dado, que ya está incluso en la Constitución, pues entonces también habrá que saber cómo vamos a defender nuestros derechos laborales y los derechos humanos, que esto tiene también mucha implicación. Soy de la idea de que el mayor problema que resiente México, aparte del carro social que padecemos hoy día, es que nuestras legislaciones laborales tan solo nos sirven para regular el empleo formal subordinado, cuando en la cerca del 60% de quienes están laborando, pero en el sector informal de la economía, que no paga impuestos, que también está expuesta ese sector informal al crimen organizado. Es un fenómeno también, ahorita, que es muy fuerte. Entonces, tendremos que recordar siempre que el derecho va siempre a la saga de la realidad, percibiéndola con el único propósito de regular de mejor manera nuestras relaciones humanas y la cohesión social. En tal contexto, estimo necesario decir que los académicos hagamos de manera objetiva e imparcial una revisión profunda y sin ideología política, acerca de cuestiones fundamentales de la actual legislación laboral, máxime cuando existen dichos nichos de oportunidad para alcanzar algún día una verdadera y genuina justicia social. En este planeta polarizado en todos los órdenes, economía, en fin, todo esto,
el tema ideológico está ganando a la realidad. Si nosotros de veras nos ponemos a pensar que las guerras que se están ya dando, ¿no? Creo que ustedes lo sabemos, ¿no? Israel contra Hamas y contra otros países, ¿no? Y además la de Rusia y Ucrania solo son un componente de que podemos estallar ya, quizás hasta una guerra mundial, y no estoy para decirlo. Pero cuando llegue Donald Trump aquí, nuestro vecinito, ¿no? Vamos a empezar a entender qué tanto vamos a tener que hacer los mexicanos. Sé que ese tema para los jóvenes pues es un enorme problema, para todos es un problema, porque en las guerras pues, todos perdemos, nadie gana. El ganador hace digamos, la reseña, pero lo hace de manera ideológica. Y en la pura intercambiabilidad estamos en un enorme problema, pero por eso creo yo, académico de larga data ya, 50 años de ser docente, quiero advertirles a todos que en este libro que debe estar, que deberíamos utilizar el derecho internacional en vez del derecho nacional que vamos a tener tras el desastre de la reforma judicial. Y evidentemente allí estamos, porque todo el mundo trabaja, los formales e informales trabajamos, ¿no? Y creo que tenemos que hacer algo para podernos defender en base a lo que ya pasó ayer, ¿no? El extinguir a órganos constitucionales autónomos que tanto trabajo costó, que tanto trabajo tuvimos que hacer muchos, y entre ellos yo formaba parte de esa situación. Por eso les digo yo, los ilustres laboralistas mexicanos de la talla, por ejemplo, de Jesús Castorena Zavala, Vicente Lombardo Toledano, Mario de la Cueva o Alberto Trevo Medina, sabían que cualquier cambio en el mundo laboral puede alterar sustancialmente la organización de todas las sociedades. Un ejemplo clarísimo, la revolución industrial de mediados del siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Que fue un parteaguas histórico de la humanidad debido al fenómeno del maquinismo, ¿no? Y vía lógico, el derecho industrial absorbe el derecho de trabajo. Junto con el derecho de la seguridad social, creo que es importantísimo que lo sepamos. No es el derecho de la seguridad social, no es el cabuz del tren del derecho laboral. Creo yo que hoy en día, por el tema de los derechos humanos, es la máquina del tema laboral. Desde luego que sí. Pero es un tema muy complejo, porque se tiene que tener, al menos, para ser un psicólogo social, ¿no? Al menos comprender 5 disciplinas. El derecho laboral, que es lo que le importa a los trabajadores, el derecho fiscal, que son contribuciones de seguridad social, las que hacemos tripartitamente conforme a la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno federal, que es uno de los que pone el dinero, pero por poquito, ¿sí? Digo, los patrones, que es a quienes tenemos la mayor carga, y los trabajadores.
pero a los trabajos formales, no de la informalidad. Por lo tanto, estamos complicados en ese tema, ¿verdad? Aquí yo les digo algo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos necesitó dos artículos, el artículo 22 y el artículo 25, para establecer la temática del derecho de la seguridad social. Por eso, aquí ya en México, desde la reforma pues de la ley del Seguro Social, está el derecho económico, está el derecho administrativo y está también el derecho financiero. El tema económico que maneja el Estado, el financiero, las administradoras de fondos para el retiro, ¿no? Y bueno, hay que entender esas cinco, digamos, formas del derecho para poder amalgamar y saber por qué es el derecho de la seguridad social la disciplina jurídica más compleja y más complicada que existe y que muchos juristas, por desgracia, no conocemos, porque en realidad, en la terca realidad, los que están haciendo el tema de la seguridad social son los matemáticos actuarios, son los economistas, son los contadores públicos, los administradores, etc. Pero no los abogados, excepto los conflictos de seguridad social individuales. ¿Y cuánto dinero tiene la gente para poder reclamar su derecho? Por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, apartado A, al apartado B, al ISSSTE, ¿cuántos pueden tener a un abogado experto para eso? Y el grave problema que yo observo a futuro, aquí tengo un señorón del derecho, el Poder Judicial Federal, ¿no? Ya te jubilaste, ya andas en eso. Me retiraron. Me retiraron. Me jubilé bajo protesta. Luego tomará él el micrófono. Es un rockstar, en materia de justicia. Laboral. Y aquí tengo también aquí sentado a otros juristas que están aquí, ¿no? A ver, yo creo que deberíamos nosotros en nuestras universidades tener el derecho del trabajo, sí, y el derecho de la seguridad social también, pero no estudiamos nunca el derecho internacional del trabajo y tampoco hay un derecho internacional de la seguridad social. Porque por el mal acomodo que tiene en el tema de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues incluso no es lo mismo el título sexto de la Constitución, ¿no? 123 mítico, y hay que reformar completamente. El tema es que no entendemos por qué está ahí en la fracción 29 del apartado A el tema de la seguridad social, que solo tiene un principio jurídico. Es de utilidad pública la ley del Seguro Social, y para de contar. De allí que tanto el gobierno federal como las 32 entidades federativas hacen de la seguridad social lo que ellos quieren, y siempre es más fuerte el tema político que la ciencia jurídica. Eso estoy absolutamente convencido, y que en las universidades deberíamos ya tener derecho internacional, sobre todo en materia laboral y en materia
de la seguridad social. Esta ha sido una propuesta que tiene ya décadas. Lo he hablado con los rectores de la Universidad de Guadalajara. Me dicen sí, pero pues es que es muy complicado. Si nosotros tengo un jefe del departamento, ¿no?, de la Facultad de Derecho, el doctor Alfonso Partida Caballero, y bueno, no tenemos eso. Pero yo viendo a es más mejor hacer una buena pregunta. Yo les digo, ¿qué debemos utilizar hoy en esta situación actual, en este México que creo yo ya no está siendo democrático? Utilizar el derecho internacional. Y de eso se trata precisamente este libro. Hablar del derecho internacional, de la Organización Internacional del Trabajo, y estudiar todo lo que tendríamos que hacer para poder obtener verdadera justicia laboral. Aquí también estamos analizando el derecho interamericano del trabajo. Yo voy a decir también que hay una situación que tenemos que ver. Ahora mismo les importa más la industria 4.0, o sea, la robotización inteligente, que nos deja a muchos seres humanos sin trabajo, ¿no? Y además la inteligencia artificial. ¿Quiénes la manejan, la inteligencia artificial? Pues las grandes empresas mundiales, Microsoft, Google, todo ese tipo de temas. Ese tipo de cuestiones hay que empezar a verlo, porque creo que también tienen una problemática, porque para ellos pues es muy bueno, para los que trabajan eso, pero para el pueblo, lo que yo creo que es el verdadero pueblo, que somos todos, digamos 130 millones de mexicanos, aunque la Constitución diga que no podemos discriminar a nadie, pues ahí vean, si mal no recuerdo, el quinto párrafo del artículo primero constitucional, que por cierto no lo hizo México, sino fue una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso de Rosendo Pacheco, mítico, que cambió todo, absolutamente todo en este país. Y ahora ocurre que hay ya en la Constitución otros temas, ¿no?, de los que nos podría hablar aquí nuestro compañero. Entonces, les pregunto, ¿qué es mejor, utilizar el derecho nacional o el derecho internacional a la luz del artículo primero de nuestra Carta Magna? Por eso soy de la idea de que este libro es un libro para mí icónico. Fue complejo hacerlo. Yo quiero cerrar un poquito, porque quiero darle el uso de la voz aquí a mi querido, al mejor magistrado del circuito que yo conocí en mi vida. Así de simple. Voy a parafrasear a Carlos Fuentes. Yo creo en la universidad. La universidad une, no separa, conoce y reconoce, no ignora ni olvida. En ella se dan cita no solo lo que ha sobrevivido, sino lo que está por nacer en la cultura. Pero para que la cultura viva, se requiere de un espacio crítico, ojo, crítico, donde se trate de entender al otro, no de derrotarlo, ni mucho menos de exterminarlo, porque universidad y totalitarismo son incompatibles. Por eso,
para que la cultura viva, son indispensables espacios universitarios en que prive la reflexión, la investigación y la crítica, pues estos son los valladares que debemos oponer a la intolerancia, al engaño y a la violencia. En la universidad todos podemos tener razón, pero nadie tiene razón a la fuerza y nadie tiene la fuerza de una razón única. Yo se los, si pudiera hacerlo, yo les diría a todos los que están aquí presentes que pudieran ver, leer y comprender, porque una cosa es saber y otra comprender. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo conozco a mi mujer desde hace medio siglo, pero no me comprende todavía, ¿eh? Y yo tampoco a ella. Y sin embargo, a 50 años de matrimonio, les doy mi palabra de honor que nunca nos hemos dicho ni un tonto. Así se los digo. En ese punto creo yo que es indispensable que nos enfoquemos en esta situación. Y como yo lo he hecho siempre, casi siempre pido libros, ¿no? No que me den dinero. ¿Para qué? Escribo para leerlo. Y yo soy no solo coautor de ese libro, sino he hecho lo que debía de hacer con el libro, ¿no? Hacer un prólogo en que viniera todo este tipo de situaciones que he comentado ahora. Les digo, no se van a arrepentir. Y si no, luego me recuerdan a la calle arriba. Espero que esté en los brazos del Señor, ¿verdad? Le dejo aquí el turno a Víctor Arturo Mercado, por favor. Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar compartiendo con el Guillermo Ruiz comentarios sobre esta obra. Así como él me alabó, yo también lo voy a alabar. Es el mejor segurólogo que hay en México, sin duda alguna. El que quiera saber de seguridad social en este país y de derecho de la seguridad social tiene que ir necesariamente a sus clásicas obras que existen. El que no lo ha leído a él no tiene el escenario completo de esa materia. Pues, estando con el mejor, pues está la participación que yo voy a hacer. Pero miren ustedes, a ver, se trata de platicar con ustedes un libro que trata sobre derecho internacional e interamericano del trabajo. Bueno, la cuestión aquí del surgimiento de este tipo de derecho tiene que ver con una organización que se llama Organización Internacional del Trabajo. Y tiene que ver con otra cosa que se llama Corte Internacional de Justicia. Entonces, el problema del surgimiento de la OIT, que se da por allá por 1920-19, fue producto de la terminación de la Primera Guerra Mundial y tenía como objeto regular cuestiones que eran profundamente injustas en aquella época. Pero yo creo que realmente la OIT tomó más relevancia cuando al término de la Segunda Guerra Mundial, para detener el avance de los países socialistas que estaban amenazando Europa, se generaron dos fenómenos: impulsar la OIT como un marco normativo general a nivel mundial que privilegiara la conciliación entre patrones y trabajadores y que no profundizara lo que se llamaba en aquella época la lucha de clases. Esa fue una primera cuestión que se privilegió. Por eso la OIT es un organismo paniaguado, que no termina de tomar posición nunca en nada, nada más sugiere. A mí no me gusta en lo personal, pero lo dejo en manos de los expertos, Carlos aquí,
fue generar el bienestar, sobre todo en Europa, con lo cual se contuvo el avance del socialismo en el eje europeo. Bueno, dicho esto, el impulso que se le da a la OIT se le da para que en el marco de reuniones anuales, donde había representantes del trabajo, representantes de patrones y representantes de gobierno, se confeccionaran unas cuestiones que se llaman recomendaciones, que no son obligatorias para el Estado, y otras que son convenios internacionales, que al ser ratificado por el Estado, obliga a ese Estado a ajustar su legislación a lo que diga el convenio internacional emitido por la OIT. Entonces, ese es un poco el escenario en el que se mueve este libro. Este libro se mueve, por un lado, en relación a comentar diferentes convenios que han sido ratificados en México y cuál ha sido el impacto que han tenido. Déjenme comentarles entre paréntesis que en México hemos sido los campeones de ratificar convenios para no cumplirlos. El convenio 87 sobre libertad sindical fue ratificado en 1950 y a hoy podríamos decir que no contamos con plena libertad sindical, 70 años después. Y hay sectores no regulados, como es el burocrático, donde ni siquiera existe plena libertad sindical y mucho menos derecho de huelga. Entonces se han ido ratificando muchísimos convenios. El libro trata, en sus diferentes autores tratan en esos capítulos sobre el qué dice, cómo se aplican y cuál es el impacto que han tenido. Entonces, tenemos esta primera parte del libro que tratan varios autores. Están muy entusiastas allá al fondo, ¿eh? Ah, es de la UNAM. Bueno, pues es mi universidad. Ya oí algo parecido. Bueno, esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro tiene que ver con resoluciones no del comité, sino de la Corte Internacional de Derechos. ¿Cuál es el problema con el derecho internacional del trabajo que yo advierto, tanto emanado de la OIT como de las resoluciones de la Corte? La lentitud con que maneja. Por un lado, los convenios y recomendaciones de la Corte siempre buscan andar quedando bien con todo el mundo. Y en un mundo tan peleado como es el mundo del trabajo, donde el interés del patrón es contrario al interés del trabajador, quedar bien con todos es imposible. Y entonces, a partir de eso, hay un retroceso y contención en los convenios, a mi juicio, y recomendaciones internacionales que no tienen una correspondencia cuando no hay un mecanismo, ahora sí como el que está de moda aquí en México, el mecanismo rápido de respuesta, cuando se violenta el convenio 87 o el 98 o el que quieran, no hay respuesta. La OIT nomás dice, no, pues es que la desigualdad se ha profundizado en el mundo. 100 años después de que ella exista, eso solamente habla del fracaso de este organismo. Entonces, uno de los grandes problemas de los convenios y de las recomendaciones es la lentitud con que emergen, la tibieza con la que determinan ciertas obligaciones para patrones y para trabajadores, la incapacidad para imponerla en la práctica, en la ejecución de esos convenios. Lo más que hacen es pedirle al Estado que se sujete, que ya ratificó, que a pesar de que no haya ratificado, están ratificados su afiliación y los famosos 8 convenios marco, y exigirle, no llegan más allá. De tal manera que eso permite que los estados nacionales hagan con el derecho del trabajo lo que quieran. En este momento en Argentina estamos viendo una destrucción sistemática de todo el derecho laboral que se ha construido a lo largo de 60 años allá, porque allá sí hay fuerzas sociales muy importantes que han empujado marcos legales muy avanzados. Todo lo que tenga que ver con igualdad de género laboral y todo lo que tenga que ver con prestaciones accesorias a la relación de trabajo está siendo plenamente destruido.
amén de que están destruyendo las universidades, bajándoles el presupuesto. Esta es una reacción de un gobierno ultraderechista. Pero vean ustedes lo endeble que somos como marco normativo laboral, que cualquier persona que llegue y se imponga o quiera hacer algo por capricho, lo puede hacer. En México lo tenemos con la reforma judicial que impulsó Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna, por una ocurrencia que no va a resolver nada, pero no es el tema. Entonces, esa es una cuestión que tenemos. ¿Cuál es la eficacia de la normatividad internacional en el concierto local? Es muy desigual y depende del grado de avance social de cada país. Por el otro lado, les decía yo, están las resoluciones internacionales que tienen que ver sobre salud, sobre no discriminación. Hay muchos temas en donde se ha pronunciado la Corte, pero que llegan también muy lento. Plantear un asunto a la comisión para que llegue a la Corte es toda una tortura para que lo terminen resolviendo y dura años. Entonces yo creo que una de las cosas que serían muy valiosas para los organismos internacionales, yo creo que la OIT debería de crear un tribunal de justicia laboral, pero no lo han querido hacer, porque su acento está en la conciliación, de ahí lo paneaguado del organismo. Vamos a contentarnos, ¿no? Y el que siempre ha salido perdiendo históricamente ha sido el sector de los trabajadores. Y debería de crear un tribunal de justicia laboral y debería de revisarse la propia legislación internacional para encontrar mecanismos de ejecución y cumplimiento de sus resoluciones que sean eficaces y eficientes cuando están pasando las cosas y no que quede nada más como una sentencia que es testimonial, que puede en casos futuros servir, pero que no sirvió para lo que se estaba tratando. Es necesaria una reflexión a fondo, porque también a nivel del derecho nacional requerimos hacer, sí nos puede servir el derecho internacional como un marco de referencia para perfeccionar nuestro derecho. Eso es indiscutible. Hay avances ahí que no han sido tomados en cuenta por parte de México, pero implica también una reflexión profunda del derecho. Porque desde hace tiempo me anda rondando en la mente, dado que María me anda exigiendo que escriba algo, que me gustaría escribir el requiem del derecho del trabajo. ¿Sí? O la sepultura. Hacerle al sepulturero del derecho del trabajo. Porque yo no sé si el derecho del trabajo todavía, esa es la pregunta que ando reflexionando, ya es suficientemente eficaz para responder a las necesidades de los tiempos actuales. Visto el avance de la tecnología, visto el incremento de la informalidad, visto la difuminación del sector patrón, ya no, hay trabajadores que ya no saben quién es su patrón. Es más, hay trabajadores que se sienten patrón. Los de Uber son trabajadores, ellos dicen que no tienen patrón y se sienten muy orgullosos de ellos, no, son trabajadores. Entonces, el problema que tenemos ahora es, este derecho del trabajo va a ser funcional para un sector del mercado de trabajo, pero ya no, cada vez va a ir ocupando un espacio más pequeño y va a irse agrandando el otro, y hay que repensarlo. Tenemos que repensar el derecho, tanto internacional como nacional, desde el mundo de la informalidad, desde el mundo de la seguridad social. La seguridad social puede ser una puerta de entrada para lograr una protección eficaz y eficiente de la población. Tenemos que repensar el derecho en términos de esa eficacia hacia la población. Hay una cuestión que es interesante que les menciono. En México, lamentablemente, tenemos un derecho del trabajo ajeno a los trabajadores. En México, lamentablemente, no existe conciencia de clase por parte de los trabajadores. Por supuesto que los patrones tienen la conciencia de clase muy bien constituida, bien organizada, pero los trabajadores no. En este país se vota en 2017 una de las más importantes reformas laborales en la historia del derecho laboral mexicano, y al día siguiente ningún trabajador había dicho: esta boca es mía.
En 2019 se cambian 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo para generar un nuevo esquema colectivo y un nuevo esquema individual, que por cierto hoy a las 4 de la tarde presentamos un libro de la conciliación laboral del doctor Carlos Reynoso, que es una maravilla del libro, ya se los comentaré. Entonces, sí. Se emite esa ley en 2019, 500 artículos se cambian, no hubo un sindicato, no hubo una organización de trabajadores que hiciera una manifestación plena sobre su acuerdo o desacuerdo. En este país los trabajadores no existen. Es tema de académicos. Cuando tenemos una vastísima área para discutir, sí los derechos nacionales, sí los derechos internacionales son un marco para discutir, pero discutámoslo con los trabajadores. Lo que los trabajadores no hagan por ellos, no los va a hacer los académicos. Pero entonces los académicos nos podemos sumar a movilizar a esos trabajadores, estudiando con ellos juntos cuáles son sus derechos, para qué sirven y qué tienen que hacer. Yo les recomiendo ampliamente esta obra porque nos permite una reflexión muy cercana por diferentes autores al fenómeno de los convenios internacionales y por otro lado a las resoluciones que han impactado en México en el derecho del trabajo emitidas por la Corte Internacional. La recomiendo ampliamente, espero que les haya sido útil el comentario que les acabo de hacer y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos, el prologuista de esta obra y bueno, lamentablemente el autor, el coordinador no nos ha podido acompañar, pero seguro que nos acompaña desde la retransmisión. Les agradezco a todos su atención y también antes de cerrar me gustaría destacar que ambos de los comentaristas de esta tarde pues forman parte del comité editorial de esta colección que se llama Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social y que impulsó pues la editorial Tirando Blanco en el contexto, ¿no?, de la reforma del 2019, porque precisamente el espacio que menciona el magistrado de generar doctrina laboral, generar ciencia en torno al derecho al trabajo y de la seguridad social, pues vimos que necesitaba un nuevo impulso. Entonces creamos esta colección, estamos muy orgullosos de este título, por supuesto, y de todo el resto de la colección, porque es una colección muy especializada de un nivel impresionante. Creo que hemos logrado aglutinar a los mejores autores en estas materias, lo digo de la forma más humilde, aunque no lo parezca. Entonces, bueno, les invito a que se familiaricen con ella y muchas gracias a todos por su atención. Así que bueno, pues bienvenidos a la filial stand de Tirante en este evento tan bonito. Muchísimas gracias.